nuestros semejantes. 4 características que nos hacen buenos oyentes espirituales. Y recuerde, aquí cuando yo digo oír, no significa nada más oír, recibir. Es oír, asimilar y responder. De eso se trata. ¿Cómo vamos a responder a esa palabra que ya oímos? Que ya oímos espiritualmente, que ya asimilamos, que ya creímos. Porque alguien me puede decir, no, es que Santiago dice que no debemos ser oidores, pero hacedores, es cierto. Pero en este contexto, el oír lleva implícito el hacer. Cuando yo le digo que usted tiene que ser buen oyente, es porque el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en ese oír va implícita la respuesta a lo que oímos. Y de eso se trata. Vamos a ver cómo debemos oír para responder a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Primero, debemos escuchar obedientemente. Debemos oír obedientemente. Número 2, debemos oír apreciativamente. Número 3, debemos oír dependientemente. Y número 4, debemos oír confiadamente. Para cumplir con nuestra comisión de llevar el Evangelio a quienes no lo conocen, debemos oír la palabra obedientemente, apreciativamente, dependientemente y confiadamente. Primero, debemos oír obedientemente. Y esto es porque es una obligación inherente a escuchar la verdad, en obedecerla. De nada sirve que escuchamos la verdad si no vamos a obedecer a ella, si no vamos a responder a ella en obediencia. El Señor Jesús deja claro esto con 2 breves parábolas que Él dice en los versículos 21 y 22. Por cierto, hay gente que piensa que estas parábolas que están a partir del versículo 21 de Marcos hasta el 34, como que Marcos las agarró y no tuvo dónde meterlas y las metió todas juntas ahí, y que no tienen conexión unas con otras. Eso es un error y lo vamos a ver. El Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden y no va a inspirar disparates a ningún escritor sagrado. Pues vamos a ver que, aunque pareciera que no tienen ninguna conexión una parábola con otra, todas están conectadas y todas tienen que ver con ese papel que usted y yo jugamos en el reino de Dios como evangelistas. Bueno, vamos al versículo 21, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que si hemos recibido la luz, se supone que debemos dejarla brillar, ¿no? Usando la figura de la semilla. Si nos fue entregada la semilla, lo que debemos hacer pues es sembrar esa semilla. Debemos oír obedientemente. Esto es que con la recepción de la luz tenemos la responsabilidad inherente de proyectar esa luz al mundo. Tenemos luz, la luz del Evangelio, para dar, para compartir esa luz, para proyectar esa luz a quien aún no la tiene. Por eso el Señor usa la parábola de la lámpara. Es absurdo pensar que una lámpara que sirve para alumbrar se ponga debajo de un almud. ¿Sabe lo que es un almud? Un almud era un recipiente de madera en forma de trapecio, es decir, estaba ancho en la base y más angosto en la parte superior. Era de madera, tenía un asa y era una medida de capacidad. Esos almudes generalmente estaban en las cocinas de las familias judías, porque ahí es donde ponían el grano, ahí es donde guardaban el grano, esencialmente trigo. La capacidad que tenían estos almudes era poquito menos de 9 litros. Entonces un almud se usaba para guardar el trigo en la cocina. Por eso dice el Señor,
No vas a agarrar la lámpara y ponerla en el almud. ¿De qué te sirve ahí? El almud sirve para guardar granos. Si pones la lámpara ahí, o vas a causar un incendio, o mínimo vas a apagar la luz. La luz no se hizo para el almud se hizo para guardar el grano. Tampoco la pones, dice el Señor, debajo de la cama, aunque ciertamente las camas judías no estaban despegadas del suelo. Las camas judías eran lo que podemos conocer ahora como colchonetas, que en la noche se usaban y en el día se enrollaban y se ponían en una esquina para aprovechar el espacio de las casas. Pero es cierto también que el pueblo judío estaba familiarizado con las camas de los romanos. Las camas de los romanos sí eran elevadas, sí estaban por encima del piso, y por eso el Señor les dice: no vas a agarrar la lámpara y la vas a poner debajo de la cama, te vas a quemar. Aparte que no te va a alumbrar, te va a quemar el colchón o lo que tengas para acostarte. Entonces, la lámpara, dice el Señor, se pone en un estante. La lámpara se pone en el candelero. Los candeleros eran unas especies de lámparas de piso con una repisa en donde se ponía la lámpara de aceite que alumbraba, o bien había estantes pegados, colgados a la pared donde se ponía la luz, y entonces la luz alumbraba. Y entonces aquí la implicación es que la luz se hizo para brillar, y por eso la pones en un candelero. Y la implicación aquí es que si nosotros tenemos la luz, debemos dejarla brillar. Sus discípulos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Bueno, ¿qué luz? ¿De qué luz se está hablando? ¿Se acuerdan de Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. El Señor Jesús se está refiriendo a esa palabra de vida que nosotros tenemos. Se está refiriendo a la luz que habían recibido y que debían proyectar. Era la palabra del Evangelio enseñada a sus discípulos por el mismo Jesús. Esa era y sigue siendo la luz que quienes la hemos recibido tenemos la obligación de hacer brillar. Es una instrucción que nos da nuestro Señor. Primero el Señor Jesús a sus discípulos, después el apóstol Pablo a toda la iglesia. Si usted va a 2 Corintios 4, versículo 6, ese es uno de tantos pasajes en donde se nos instruye a hacer brillar la luz que tenemos, a proyectar la luz del Evangelio que poseemos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Nueva Versión Internacional es más clara en cuanto a que debemos hacer brillar esta luz, porque dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, Dios alumbró nuestro corazón que estaba en tinieblas, un corazón que estaba en oscuridad a causa del pecado, y Dios nos dio la luz de Jesucristo. Y porque recibimos la luz, porque un día escuchamos el Evangelio y Dios iluminó nuestros corazones para creer a Él, ahora tenemos esa luz. Y la única manera lógica de responder esa palabra que escuchamos, la única manera lógica de darle utilidad a la luz que ahora poseemos, pues es compartirla con quienes aún no la tienen. De eso se trata la gran comisión. El Señor Jesús dijo en otra parte del Evangelio, cuando predicó el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos la obligación de, si tenemos la luz, responder a esa luz proyectándola a los demás, individualmente y como iglesia. Ahora, como iglesia, ¿cuál es la mejor forma de hacer brillar la luz de Cristo que tenemos? La mejor manera es
con el amor y el interés que nos demostremos todo el tiempo unos a otros. Ese es el mejor testimonio. Que alguien que venga por primera vez sepa que no somos un montón de extraños reunidos por un poco tiempo bajo un mismo techo. Que ese alguien que viene por primera vez sepa que somos una comunidad que ha escuchado el Evangelio, ha sido iluminada por él y ahora lo comparte. Y ahora ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en Cristo Jesús, lo compartimos con nuestros hermanos. Nos interesamos por los demás. Ese es el mejor testimonio. ¿Qué dice Juan 15:35? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la mejor forma. Entonces, la primera forma en que debemos escuchar la palabra es de una manera obediente. En segundo lugar, escuchamos apreciativamente. Escuchamos obedientemente porque es inherente a tener la luz, compartir esa luz. Escuchamos apreciativamente por la oportunidad individual que involucra. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí puede estar algo confuso esta porción del Evangelio. Pero el Señor sigue usando aquí figuras de la agricultura para mostrarnos por qué debemos escuchar apreciativamente. Generalmente nosotros asociamos este pasaje con el pasaje también del Sermón del Monte, en donde el Señor dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida que medís os será medido. Es decir, si tú juzgas, tú vas a ser juzgado también. Pero ese no es el sentido en que el Señor está usando esta expresión aquí. Las cosechas antiguamente se medían con varas, no había básculas que alcanzaran capacidades de toneladas, no las había. Entonces, como se medía qué tanto habían cosechado, pues era vara, se medía la altura de un montón de trigo que se juntaban, se iba midiendo y entonces así se decía, pues juntamos tanta. Era la manera de medir qué tan productiva había sido una cosecha. Cuando el Señor usa esa figura aquí, cuando dice con la medida que medís os será medido, está refiriéndose a la gente, a usted y a mí que escuchamos el Evangelio y lo abrazamos. Y lo que nos quiere decir cuando dice mirad lo que oís, es decir, fíjate cómo respondes, porque en la manera que medís os será medido. Lo que nos está diciendo es que mientras más compartamos la verdad del Evangelio, mientras más proyectemos la luz que tenemos, más bendición alcanzaremos por parte de Dios. Y es una verdad simple, entre más se siembra, más se cosecha, ¿no? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Por eso, entre más compartamos con los demás el Evangelio, más fortalecidos seremos en él. Por eso dice el que más tiene, más se le dará. ¿Qué se le va a dar? La bendición de Dios. Eso quiere decir que mientras más compartimos lo que tenemos, lo que sabemos, nos arraigamos más en ese conocimiento. Más gozo tenemos de ser instrumento en las manos de Dios, y sobre todo más recompensa vamos a tener en la vida eterna. Porque recuerde, cada alma que usted y yo le hablemos del Evangelio, y no que usted y yo, ahorita lo vamos a ver, no que usted y yo la convirtamos, la convierte Dios.